El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:13 en la mañana. Yo les referí la semana pasada este episodio, ¿no? Es esta imagen de Pablo Celi, que había roto una acción de personal a través de la cual el todavía contralor de la época, Carlos Polit, decidió cesarlo como subcontralor y nombrar a Sabet Chamún como subcontralora. Digamos, este episodio quedó allí registrado. Y bueno, los episodios posteriores es que blindaron a Pablo Celi, ¿no? Pero recordemos esa historia porque siempre digo, lamentablemente el Ecuador adolece de memoria corta. Hablemos con Sabet Chamún, que nos acompaña a esta hora. ¿Debo llamarle ex subcontralora o no, doctora? ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por su invitación a este prestigioso programa. Bueno, como usted inició en su programa, efectivamente, todo el Ecuador vio el acontecimiento bochornoso en el cual el doctor Pablo Celi de la Torre, en el momento que se lo estaban notificando por parte de las personas encargadas de la Contraloría, la coordinadora de recursos humanos, el secretario general y los dos testigos, cumpliendo una disposición del doctor Poli, quien era el titular de la Contraloría en esa época, pues todo el Ecuador vio cuál fue la actitud que Pablo Celi tomó, en la que se opuso a recibir el acta de notificación y principalmente la acción de personal 913, en la cual se lo cesaba de sus funciones al cargo de subcontralor general que él venía fungiendo. Es decir, entonces, en ese momento, Poli todavía era contralor, si bien es cierto no estaba acá en el Ecuador. De lo que yo recuerdo, el documento incluso fue avalado por el consulado de Ecuador en Miami, me parece, y la nombran a usted como subcontralora. Fue así, ¿verdad? Sí, efectivamente. Una vez que se procedió con la cesación de las funciones de Pablo Celi con la acción de personal número 913, las acciones tienen una secuencia numérica. La 914 era con la que el doctor Poli me dejaba nombrada como subcontralora general del Estado en reemplazo de Pablo Celi. Y con la 915 con la que me encargaba la Contraloría General del Estado mientras duraban sus vacaciones. Estas acciones de personal fueron firmadas cuando el doctor Poli se encontraba aquí en el país, en el Ecuador. No es que han sido firmadas cuando él estaba de vacaciones. Correcto. Ese detalle me parece importante, doctora. Yo no lo conocía o no lo recordaba, pero me parece interesante que usted lo diga. Esa acción de personal que la nombra usted subcontralora, la firmó Carlos Poli de aquí en el Ecuador. Por supuesto. En el país la firmó el día 25 de diciembre del 2017. Estas acciones de personal, Fabricio, tienen dos casilleros: la fecha de emisión o de suscripción o de elaboración, como se quiera decir, y la fecha en la que entran en vigencia. La disposición y la orden emanada por el doctor Poli como titular de esa época a la coordinadora de recursos humanos fue el día 2 de junio del 2017, fecha en la que Pablo Celi fue notificado de su cesación de funciones como subcontralor general. Pero todo el país vio cuál fue la actitud que él tomó, y en el video, si ustedes pueden constatar lo que él dice en el video, él claramente dice: yo no voy a firmar y voy a hacer las cosas más difíciles. Y efectivamente las ha hecho difícil. Durante estos 4 años hemos visto cómo él ha manejado la Contraloría, y hoy es una persona cuestionada porque están saliendo todas las cosas que él ha hecho en la Contraloría y dichas por el propio personal de su grupo que se quedó con él, que lo upó, que lo respaldó, sabiendo toda la Contraloría que él ya no era funcionario público de la Contraloría. Y sin embargo, Daniel Fernández de Córdoba, Luis Miño, Hugo Pérez, la propia Valentina Zárate se quedaron con Pablo Celi, y claro, después ya hemos podido observar
que han abandonado el barco cuando ya ven que ya han sido prácticamente su jefe, que está preso y que la fiscalía lo está cuestionando. Se hunde el Titanic, doctora. Oiga, ¿usted qué función cumplía en la Contraloría? ¿Sabe, Chamún? Bueno, yo cuando ingresé a la Contraloría fue porque primero yo era coordinadora de un programa entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Contraloría. Quienes a mí me pagaban era desde Washington porque yo firmé un contrato con el BID. Ese programa que la Contraloría, por ese préstamo que le hacía el BID a la Contraloría, durante ese año que yo ya lo iba avanzando, íbamos coordinando con el personal de la Contraloría, después yo ya tenía que pasar a formar parte ya del staff de la Contraloría, pero reportándome al BID. Una vez que ya quedó armado, encaminado ese programa, yo pasé a ser asesora en la Contraloría y posteriormente subcontralora administrativa, hasta el día 2 de junio, en que ya tuve que presentar mi fin de gestión como subcontralora administrativa, el inicio de funciones como subcontralora general, porque ese día 2 de junio del 2017 ya el doctor Poli me había designado subcontralora general en reemplazo de Pablo Celi de la Torre. Pero le pregunto a usted, ¿alguna vez ejerció el cargo de subcontralora general del Estado o nunca pudo ejercer ese cargo, doctora? Recuerdo que por unas 2 o 3 ocasiones lo ejercí, porque cuando el doctor Poli salía fuera del país, porque él pertenecía, usted sabe que él era el contralor de Latinoamérica, entonces él dejaba a diferentes personas en su reemplazo, como en muchas ocasiones a Pablo Celi, y yo me quedaba en el puesto de Pablo Celi como subcontralora general del Estado. Pero, digamos, a Pablo Celi duraba 2 o 3 días. Que duraba correcto. 2 o 3 días el encargo. Pero el subcontralor titular general era Celi, ¿verdad? Claro, por supuesto. Por eso que se lo cesó el día 2 de junio. Pero, del cargo que se lo cesó a Pablo Celi es del cargo de subcontralor general. Y desde el día 2 de junio él ya no era funcionario de la Contraloría. Que se haya quedado ilegalmente estos 4 años es otra cosa. Claro. Pero él fue cesado por el titular. Ya, mi pregunta es, ese 2 de junio, que supuestamente se le cesó de su condición de subcontralor, se supone que usted debía asumir la subcontraloría. ¿Ese día usted asumió o nunca pudo asumir la subcontraloría? Bueno, el día 2 de junio, como fui encargada en un horario, creo que fue como a las 4 o 5 de la tarde, ya era un día viernes. Obviamente yo firmé mi acción de personal en la que acepté el cargo que está en el reverso de las acciones de personal que constan en la Contraloría, que están certificadas por el notario público de la Notaría 19 de aquí del Cantón Quito, y yo acepté el cargo. Obviamente no pude ejercer el cargo mayormente, solamente emití fue unas acciones de personal donde dejaba encargado a su vez en mi puesto de subcontralora general a otra persona en la Contraloría. Pero ya ustedes pudieron constatar, y todo el país, qué es lo que sucedió a partir de 2 de junio en la que Pablo Celi se apoderó de la Contraloría hasta el día de hoy. Ahora, entiendo que a usted le siguieron un juicio, doctora. Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué le siguieron un juicio? Un juicio injusto donde me denunció Pablo Celi con Luis Miño que yo estaba usurpando un cargo. O sea, este personal, Luis Miño, que seguía en la Contraloría, tuvo la osadía de firmar una denuncia en mi contra, ayudando a Pablo Celi, que ellos sabían que él ya no era nadie en la Contraloría, que había dejado de pertenecer a la Contraloría, y sin embargo presentaron una denuncia en la Contraloría en mi contra, de la cual he padecido durante todos estos años, en la que injustamente me sentenciaron, y los jueces, viendo todas las pruebas que tenían y que constaban dentro del juicio, sin embargo hicieron caso omiso y se rindieron ante Pablo Celi. O sea, finalmente fue sentenciado usted. Así es. ¿Y qué pasó con esa sentencia? ¿Cumplió la sentencia o no? Yo seguiré hasta las últimas instancias
que es una pérdida de tiempo para mí, Fabricio, porque todo el país sabe que yo soy inocente y que Pablo Celi es un usurpador. Pero esa sentencia todavía no está ejecutoriada. ¿En qué instancia se encuentra, doctora? Bueno, actualmente yo he presentado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y estoy esperando pues que siga avanzando por ese lado. Pues tengo otras instancias, ustedes saben, el recurso de revisión, y paralelamente pues estoy manejando el tema internacionalmente, porque esto lo único quien va a salir perjudicado de todo esto es el Estado, por la negligencia de los jueces ecuatorianos que me sentenciaron y por apoyar a Pablo Celi cuando todo el mundo vio cuál fue la actitud. Y no solamente que consta el video donde se ve que Pablo Celi no quiso aceptar la acción de personal en la que se lo cesaba, sino que están las declaraciones del titular de la Contraloría de esa época, en la que él manifestó en 2 programas de televisión que fueron vistos nacional e internacionalmente, como es el programa Artículo 18, donde el titular decía que lo había cesado a Pablo Celi y que todo lo que él firmaba era ilegal. Igualmente en el programa de CNN con el señor Rincón, donde también se corroboraba y decía el titular que lo había cesado a Pablo Celi de la Torre. Aparte está, como usted bien lo manifestó al inicio de esta conversación, Fabricio, existe la declaración juramentada realizada ante el cónsul de Miami en Estados Unidos, en donde el doctor Poli lo que hizo fue ratificar lo que él ya había dispuesto y había dejado firmado aquí 3 diferentes acciones de personales con fecha 25 de mayo del 2017. Con todas esas pruebas, es irónico todas las aberraciones jurídicas que existieron durante la sustanciación de mi juicio, en la que injustamente yo fui sentenciada. Ahora, usted dijo algo que me parece que es importante. Dice que el 2 de junio del 2017, Pablo Celi dejó de ser subcontralor tomando en cuenta esta acción de personal. Le pregunto a usted, ¿esa acción de personal reposa en los archivos del área de talento humano de la Contraloría? Así es, Fabricio, y efectivamente tales así que constan en la Contraloría General del Estado, que fueron enviados por el propio secretario de esa época, el abogado Fernando Romero Barberis, secretario general de la Contraloría, envió el 4 de agosto del 2017 al fiscal, en la que certificaba las acciones de personal como compulsas de las acciones que constaban. ¿Por qué? Porque ellos desaparecieron las acciones de personal que me correspondían a mí, las 914, 915 y obviamente las 913, en la que a él se lo cesaba de su función. Pero como ningún crimen es perfecto, por más que desaparecieron supuestamente las originales, quedaron las copias dentro de los expedientes tanto de él como de mi persona. Y aparte, como cada personal, cuando a uno le entregan una acción de personal, uno la firma al reverso, aceptando el cargo. El notario 19 de Quito certificó mis acciones de personal, a 914 y 915, como fiel copia del original. Yo le pregunto, Fabricio, si a cualquier funcionario público, y eso se lo dije en mi audiencia a los jueces, ¿qué pasaría si mañana más tarde alguien que tenga algún interés de que no ejerzas tú el cargo en X institución pública, te desaparece de recursos humanos tu acción de personal, pero tú como empleado tienes tu original, tú dejas de seguir ocupando ese cargo porque alguien de una manera intencional te hace desaparecer tu acción de personal? Y yo le dije a los jueces, o sea que si alguien en el Consejo de la Judicatura les desaparece sus acciones de personal, ustedes dejan de ser jueces. Si ustedes tienen su acción de personal que les entregan a cada persona. Yo justamente le preguntaba este tema, yo le preguntaba este tema de la acción de personal, porque si reposa eso en los archivos de la Contraloría, o sea, lo que me invitaría a mí a pensar es que desde el 2 de junio del 2017 las actuaciones del Contralor deberían ser nulas, porque estamos hablando de un Contralor
que no existe, de un contralor que ha venido actuando de manera ilegal, más allá del blindaje del Consejo de Participación Ciudadana y de que la clase política regresó a ver a otro lado, que inicialmente le apoyaron a Celi, todo lo que usted quiera. Pero yo parto de lo que usted acaba de decir, que me parece un elemento simplísimo, pero demoledor. Si hay una acción de personal que reposa en los archivos de Contraloría, en el área de talento humano, que certifica que Pablo Celi ya no era subcontralor general del Estado, yo pensaría, y le pregunto a usted, doctora, que es especialista, que las acciones del contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, son nulas, ¿o no, doctora? Así es, Fabricio, porque él no es funcionario público de la Contraloría desde el 2 de junio del 2017, fecha en la que fue cesado de sus funciones por el titular, el contralor de esa época. Él no es funcionario de la Contraloría. Que haya habido intereses de por medio, pues están saliendo a la luz, Fabricio. Y no soy yo quien lo tenga que decir. Ya lo está diciendo la propia fiscal, lo están diciendo los propios empleados que formaron parte de su staff en la Contraloría. Todo lo que él ha firmado y ha actuado desde el 2 de junio para acá no tiene legalidad, porque él fue destituido por el contralor de esa época. Ahora, yo me permito recordarle también a usted que en estos 4 años, desde 2017 a 2021, Pablo Celi ha firmado un montón de documentos y de la Contraloría de Pablo Celi han salido centenares de IRPs, de informes de responsabilidad penal, muchos de ellos cuestionados por prestigiosos y críticos abogados penalistas de la República, y fruto de esos IRPs se generaron juicios penales y fruto de esos juicios penales se generaron sentencias. ¿Qué pasa con eso, doctora? Eso es un asunto de la Fiscalía y de la función judicial y de cada quien que ha sido afectado. Así como yo, Sabet Chamún, sigo en mi lucha sola, porque a mí no es que me han ayudado. Yo no formaba parte ni del staff de Pablo Celi, ahí dentro de la Contraloría, de las personas que se quedaron con él. Yo no formaba parte del gobierno anterior, no tenía apoyo de ellos, tal es así que la propia Roxana Alvarado fue la primera del gobierno anterior que lo designó a su íntimo amigo Contralor General del Estado. Y de ahí para acá ya es un asunto que cada ecuatoriano tiene que luchar de lo que se sienta afectado. Yo, Sabet Chamún, me siento afectada porque todo el Ecuador vio lo que pasó el día 2 de junio del 2017 y del injusto juicio que tuvieron la osadía de seguirme y de la cual fui sentenciada. Pero como les manifesté, yo sigo en mi lucha porque la única verdad, Fabricio, es esta. No es que existe una verdad de un lado, una posición de una persona y otra verdad de otra persona. Aquí existe solo una única verdad, que es la que yo les estoy contando y la que ustedes la pueden verificar con las pruebas que existen, el video, la declaración juramentada, las declaraciones del anterior contralor, el doctor Poli, las acciones del personal que reposan en la Notaría 19 del Cantón de Quito, en la propia Contraloría en Recursos Humanos. O sea, ¿qué más pruebas necesitan? O sea, tanto poder ha tenido el usurpador Pablo Celi, que ha estado fungiendo un cargo que no le correspondía porque él fue cesado de sus funciones desde el 2 de junio del 2017. Que bueno, correcto. Cada persona que ha sido perjudicada tiene que también hacerse valer, hacerse respetar su posición ante las instancias legales en las que se encuentren perjudicados, Fabricio. Me queda clara su posición, doctora. Le agradezco por estos minutos de habernos atendido en esta mañana. Que tenga usted un buen día, doctora Sabet Chamún. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a Sabet Chamún, que nos ha acompañado en esta mañana. Ella fue designada subcontralora general del Estado por el todavía contralor Carlos Poli en el año 2017 y nos ha hecho una mirada retrospectiva a todo lo que pasó. Noten lo que acaba de decir. Desde el 2 de junio, y por eso yo le insistí en la acción de personal, hay una acción de personal que debe reposar en los archivos de la Contraloría, que justamente ratifica el nombramiento de Sabet Chamún y la cesación de Pablo Celi. Y sin embargo, Pablo Celi se quedó en la Contraloría, fue blindado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por la Corte Constitucional, y hoy no saben qué hacer con la Contraloría. Los políticos y las autoridades de la época tienen que responder ante la historia sobre lo que está pasando justamente en la Contraloría General del Estado. 7:22 en la primera hora.